El North American F-86 Sabre fue un avión de caza a reacción fabricado por North American Aviation para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El F-86 fue desarrollado a fines de los años 1940 y es uno de los aviones de combate más producidos y ha sido utilizado por fuerzas aéreas de más de 30 países. El enfrentamiento entre el Sabre y el Mikoyan Gurevich Mi-15 durante la Guerra de Corea es uno de los más clásicos en la historia de la aviación militar. El F-86 Sabre empezó como un rediseño del FJ-1 Fury.3. Su éxito llevó a una producción extendida de más de 7.800 aviones entre 1949 y 1956 en los Estados Unidos, Japón e Italia. Se construyeron variantes en Canadá y Australia. El Canadair CL-13 Sabre agregó otras 1.815 células y el rediseñado significativamente CAC Sabre, a veces conocido como Avon Sabre o CAC K-27, tuvo una producción de 112. El Sabre es con mucho el avión de caza más producido en Occidente, con un total de producción de todas las variantes en 9.860 unidades. A fin de competir en un requerimiento emitido por las USAF por un caza diurno que pudiese utilizarse también como caza de escolta y bombardeo en picado, North American presentó un diseño conocido como NA-140. A finales de 1944 se contrataron dos prototipos XP-86 del diseño NA-140, pero cuando al concluir la guerra se tuvo acceso a los datos referentes a los progresos realizados en Alemania en el campo de las alas en flecha, North American llegó a un acuerdo con las USAF para rediseñar el XP-86, de manera que incorporase alas y empenajes caudales aflechados. Ello supuso un año de retraso, y no fue hasta el 1 de octubre de 1947 que alzó el vuelo el primer prototipo, propulsado para la ocasión por un turborreactor General Electric TG-180 o J-35C3, producido por Chevrolet, de 1.700 kilos de empuje. El 25 de abril de 1948, remotorizado con un turborreactor General Electric J-47 y denominado IP-86 Amperiosa, este avión excedió la velocidad de Mach 1 en picado ligero. La primera versión de serie fue la P-86A, propulsada inicialmente por un motor General Electric J-47G1 de 2.200 kilos de empuje y que voló por primera vez en mayo de 1948. Un mes después, el nuevo sistema de designaciones de la USAF convirtió al P-86A en el F-86A, y en 1949, cuando se le asignó el sobrenombre de Sabre, el nuevo caza comenzó a entrar en servicio, equipando a los grupos de caza números 1, 4 y 81 de la USAF. El primer ejemplar fue a manos del 94 Escuadrón del primer grupo de caza en febrero de 1949. La producción del F-86A ascendió a 554 aviones, la mayoría dotados con turborreactores J-47G3, -7, -9 o con acento -13 de 2.360 kilos de empuje. La versión siguiente, en orden cronológico, fue la F-86E, con estabilizadores enterizos, seguida por la F-86F con el ala modificada, de la que se produjeron en 1.539 ejemplares. La variante más prolífica fue la de caza nocturna y todo tiempo F-86D, 2.540 unidades, a la que siguieron la F-86H de cazabombardero, con el motor más potente J-73, 477 aparatos construidos, y la F-86K, 120, variante simplificada de la F-86D. Bajo la designación TF-86 se montaron dos entrenadores con doble mando a partir de sendos F-86F, y la denominación F-86L fue aplicada a F-86 de reconstruidos, 827, que introducían mayor envergadura al área aviónica mejorada. Los F-86B y F-86C no llegaron a entrar en producción. Además de los producidos por North American, Canadair de Montreal construyó 60 F-86E para la USAF, seguidos por 290 cazas similares Sabre Mk2, 230 para la Fuerza Aérea Canadiense y 60 para el programa Ayuda Mutua para la Defensa. La producción canadiense prosiguió con un Sabre Mk3 para probar el motor autóctono Orenda, 438 Sabre Mk4 para la RAF con motores General Electric, 370 Sabre Mk5 con turborreactores Orenda 10 de 2.880 kilos de empuje y 655 aviones Sabre Mk6 con motor Orenda 14 de 3.300 kilos de empuje. La compañía australiana Commonwealth Aircraft Corporation participó también en la producción del Sabre, modificando su célula para aceptar el cañón Aden de 30 mm, 2 por aparato, y un motor Rolls-Royce Avon 26 de 3.400 kilos de empuje, y construyendo para la Fuerza Aérea Australiana 21 Sabre Mk30 y 20 Sabre Mk31, además de 69 cazas Sabre Mk32 con motores de producción australiana.
Fiat montó en Italia 221 aviones F-86K a partir de componentes suministrados por North American, y de igual modo comenzó la producción en Japón, donde Mitsubishi dirigió un grupo de empresas del país que primero montaron y más tarde construyeron un total de 300 aparatos F-86F y RF-86F. Un requerimiento por un cazabombardero para equipar a la Armada estadounidense y el Cuerpo de Marines en sustitución del North American FJ-1 Fury resultó en un contrato por 3 prototipos XFJ-2 Fury para evaluación. Estos aparatos eran básicamente similares a los F-86 de la USAF, pero incorporaban gancho de apontaje, aterrizador delantero alargado y enganches de catapultaje. Aparecieron a continuación 200 cazas FJ-2 con alas plegables, 538 FJ-3 con fuselaje ampliado y planta motriz más potente, URID J-65W2 o J-65W4 de 3.650 kilos y 3.470 kilos de empuje, respectivamente, 152 ejemplares de la versión totalmente rediseñada FJ-4, más tarde F-1 y dotada con un turborreactor URID J-65W16A de 3.490 kilos de empuje, y 222 de la versión mejorada de ataque FJ-4B o AF-1A que incorporaba una célula completamente nueva. 2 ejemplares de una inusual variante del FJ-4B fueron designados FJ-4F, empleados en evaluaciones, presentaban un motor cohete auxiliar. El F-86 se convirtió en el principal caza a reacción utilizado por los estadounidenses en la Guerra de Corea. Los reactores F-80 y F-84 tuvieron buen rendimiento hasta que se encontraron con los Mi-15 Fagot en noviembre de 1950. Como respuesta al Mi-15, los 3 escuadrones de F-86A disponibles fueron trasladados a Japón en diciembre. Las primeras variantes del F-86 no podían equipararse por completo al Mi-15. Los Mi-15 eran superiores a los primeros F-86 que se encontraron en Corea. Con la introducción de la versión F-86F en 1953, los 2 aviones estaban muy igualados. Gran parte de los combates aéreos se desarrollaron en el Callejón de los MiG, que es el nombre que los pilotos occidentales dieron a la parte noroccidental de Corea del Norte. Fue aquí donde se desarrolló la primera batalla a gran escala entre reactores, entre los soviéticos Mi-15 y los estadounidenses F-86 Sabre. Parte del éxito del F-86 se debió a los pilotos estadounidenses, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que se enfrentaban a norcoreanos y chinos sin experiencia de combate. Más duro de roer fue el hueso de los Mi-15 operados por pilotos soviéticos, también veteranos de combate en la Segunda Guerra Mundial, que fueron los que inicialmente volaron en Corea y que fueron los que más F-86 derribaron en combate aéreo. Al final de la guerra los F-86 reclamaron el derribo de 792 Mi-15 frente a 78 Sabre derribados, una relación de 10-1. Se cree actualmente que la relación real seguramente fue de 2-1. Por su parte, los pilotos de MiG reclamaron el derribo de 600 F-86 Sabre. El segundo escuadrón de la Fuerza Aérea de Sudáfrica también voló en combate los F-86 en Corea. Un total de 40 pilotos ganaron la acreditación de AS durante la Guerra de Corea volando el F-86 Sabre. La experiencia de Corea creó sucesivas versiones y variantes que entraron en combate, la última fue la F-86F. En 1958 los Mi-15 Fagot y Mi-17 Fresco de la Fuerza Aérea del Ejército de Liberación Popular de China se enfrentaron sobre el estrecho de Formosa a los F-86 Sabre y F-84 Thunderhead de la Fuerza Aérea de Taiwán. Desde diciembre de 1954 hasta 1956, Taiwán había recibido 160 F-86F excedentes de la USAF. Para 1958 contaba con al menos 320 F-86F y 7 RF-86F, actualizados a la versión F-86F40. La lucha se desarrolló inicialmente con tácticas parecidas a las de Corea. Los Mi-17 aprovechaban su mayor techo y volaban sobre las formaciones de F-86, eligiendo luchar cuando consideraban la situación favorable para ellos. Con la llegada del I-9 Sidewinder, la balanza se inclinó del lado de los F-86 de Taiwán, que derribaron al menos 10 MiG con sus misiles el 24 de septiembre de 1958. Estados Unidos decidió enviar en secreto un lote de misiles I-9B Sidewinder y un equipo de mecánicos del Cuerpo de Marines estadounidense adaptó los F-86 taiwaneses para su empleo. El 24 de septiembre, los I-9 se emplearon por primera vez contra los Mi-17, que se pensaban seguros pues volaban a distancia suficiente para quedar lejos de las ametralladoras de los F-86 y fueron pillados totalmente por sorpresa. Previamente la USAF había empleado sus F-100 de Super Sabre para simular el perfil de vuelo de los Mi-17 y entrenar a los pilotos taiwaneses en el manejo de los Sidewinder en combate.
Al final de un mes de combates aéreos, Taiwán reclamó 29.000 frente a la pérdida de solo 2 F-84G. Con la firma del Tratado de Asistencia Mutua en 1954, Estados Unidos suministró 102 F-86F a Pakistán, aunque este número aumentó, siendo la punta de lanza de la Fuerza Aérea de Pakistán. Muchos de estos aviones eran F-86 F-35 excedente de la USAF, pero algunos eran del último bloque de producción F-86 F-40NA, fabricado específicamente para la exportación. Muchos de los -35 se llevaron a los estándares del -40 antes de ser enviados a Pakistán, pero algunos permanecieron sin modificar. El F-86 fue operado por 9 escuadrones de la Fuerza Aérea de Pakistán en varios momentos, números 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 26. Al estallar la guerra indo-pakistaní de 1965, durante los 22 días de guerra, el F-86 se convirtió en el pilar de Pakistán, aunque el Sabre ya no era un caza de clase mundial, debido a la disponibilidad de aviones supersónicos. Sin embargo, muchas fuentes afirman que el F-86 le dio a Pakistán una ventaja tecnológica. El Sabre entra en combate por primera vez en Pakistán, siendo el caballo de batalla en contra de los aviones de combate indios, durante los meses de agosto y septiembre. Los F-86 se enfrentaron contra cazas indios de todo tipo, que lo superaban en varios aspectos, siendo su contendiente principal el Foyand-Gnat. Este fue el avión que más problemas dio a los pilotos pakistaníes, puesto que debido a su diminuto tamaño y mejor capacidad de maniobra en el plano vertical, era mucho más peligroso y potente que el viejo y vetusto Sabre, siendo apodado asesino de sabres debido a su alto desempeño. También se enfrentaron contra Hawker Hunter, Dassault Mystère 4 y de Havilland Vampire, con los que lograron mayor éxito. Los Sabres afirmaron haber derribado 15 aviones de la India, incluidos 9 Hunter, 4 Vampire y 2 Gnat. India, sin embargo, admitió una pérdida de 14 aviones de combate en manos de los F-86 de Pakistán. Los F-86 tenían la ventaja de estar armados con misiles AI-9 y de Winder 8, mientras que ninguno de sus adversarios indios tenía esta capacidad. A pesar de esto, la India afirmó haber derribado 4 Sabre de Pakistán en combate aire-aire. Esta afirmación es cuestionada por Pakistán, que admitió haber perdido 7 F-86 Sabre, pero solo 3 de ellos durante batallas aéreas. El Canadair CL-13 Sabre, Mark VI, adquirido de la Luftwaffe a través de Irán, fue el pilar de las operaciones de caza de Pakistán durante la guerra indo-pakistaní de 1971 y tuvo el desafío de lidiar con la amenaza de la India. Al comienzo de la guerra, Pakistán tenía 8 escuadrones de F-86 Sabre. Junto con los modelos de caza más modernos, como el Mirage 3EP y el Senjan F-6, el Sabre se encargó de la mayoría de las operaciones durante la guerra. En el este de Pakistán solo un escuadrón F-86, el Escuadrón 14, se desplegó para enfrentar la superioridad numérica de la India. Los F-86EF de Pakistán tuvieron un buen desempeño, con el reclamo pakistaní de derribar 31 aviones indios en combate aire-aire. Estos incluyeron 17 Hawker Hunter, 8 Sukhoi Su-7, un Mi-21 FL y 3 Gnat, mientras perdían 7 F-86. El más interesante de estos fue una batalla entre 2 Sabres y 4 Mi-21. Un Mi fue derribado, sin ningún Sabre perdido. Esto se logró debido a un mejor rendimiento a baja velocidad del Sabre en comparación con el Mi-21 con alas delta. Sin embargo, la India afirma haber derribado a 11 Sabre de Pakistán por la pérdida de 11 aviones de combate a manos de los F-86 de Pakistán. La superioridad numérica de la India abrumó al único escuadrón de los Sabre de Pakistán Oriental y otros aviones militares, que fueron derribados o aplastados, lo que permite una superioridad aérea completa para la Fuerza Aérea de la India. Después de esta guerra, Pakistán fue retirando gradualmente sus F-86 Sabre y los reemplazó por cazas chinos F-6, basados en el Mi-19 soviético. El último de los Sabre fue retirado del servicio en Pakistán en 1980. Ahora se exhiben en el Museo de la Fuerza Aérea de Pakistán y en las ciudades en las que vivían sus pilotos. El F-86 Sabre fue el primer caza a reacción del Ejército del Aire, siendo adquirido como parte de la ayuda americana. Los aparatos que recibió España procedían de lotes de aeronaves retiradas de unidades de primera línea de la USAF, por lo que todos los aviones tuvieron que ser revisados durante su recepción por Construcciones Aeronáuticas. El 30 de junio de 1955 aterrizaron en Getafe los 2 primeros F-86F. En apenas 5 años se traspasaron a España 270 F-86F Sabre. Su entrada en servicio se produjo en el ala de caza número 1 de Manises, siendo el primer piloto el teniente coronel Gonzalo Evia Álvarez Quiñones, que con la Escuadrilla Azul había logrado 12 derribos confirmados. Los F-86 equiparon las alas de caza 1 y 2 de Zaragoza, 4 de Mallorca, 5 de Morón y 6 de Torrejón.
En 1973, los últimos F-86 Sabre fueron dados de baja en el Ejército del Aire, tras 18 años de servicio y volar 350.000 horas. Debido a la prohibición de Estados Unidos, los F-86 no se pudieron usar en combate en IFNI entre 1957 y 1958, pero sí participaron en la guerra mediante una operación de guerra psicológica. 4 F-86 fueron destacados a la base de Gando, con la misión de sobrevolar las zonas pobladas de IFNI a baja altura. Además, se les hizo volar a gran altura sobre el desierto para que sus estelas de condensación hicieran creer a Marruecos y sus guerrillas que España tenía aviones a reacción con los que atacarles. El caso de Argentina es distinto al resto de usuarios iberoamericanos del F-86. En los años 50 Argentina contaba con reactores en servicio, los Gloster Meteor, y estaba desarrollando un caza a reacción propio, el IA-E-33 Pulqui 2, ya que se deseaba contar con un caza de fabricación nacional. Era un diseño prometedor basado en el TA-183 Hukebane y con alas en flecha, como sus contemporáneos F-86 Sabre, la Botchkin La 15 y Mi-15. El proyecto argentino, encabezado por el alemán Kurt Tank y el ingeniero local Norberto Morchio, estaba bastante avanzado, ya que se habían construido 5 prototipos y solo faltaba aprobar la producción en serie. Debido a obstáculos políticos y financieros internos y externos más un inoportuno accidente del cuarto prototipo del Pulqui en una exhibición con oficiales de la Fuerza Aérea Argentina en noviembre de 1955, finalmente se optó por la compra del F-86 Sabre, lo que desgraciadamente supuso acabar con el proyecto Pulqui 2 y dio al traste con una década de avance tecnológico en la industria aeronáutica argentina. Los primeros intentos de comprar 100 F-86F y posteriormente de comprar 36 Canadair Mk6 fracasaron debido a la falta de fondos. En 1959 Argentina finalmente negoció la compra de 28 F-86 F-30 Exusaf. El contrato incluía actualizar los aviones a la versión F-86 F-40. Los F-86 Sabre llegaron a Argentina a lo largo del año 1960. Los F-86 argentinos se emplearon en combate real durante la Revolución de 1963, una revuelta interna donde, junto a otros aviones, bombardearon la base aeronaval de Punta Indio. Hacia finales de los años 70 estaba programada su retirada y sustitución por aviones A4C, incluso se planteó la venta a Uruguay de 13 aparatos, pero Estados Unidos vetó la venta. Durante la crisis con Chile en 1978, fueron rápidamente reactivados 15 F-86, posiblemente algunos también preparados para llevar misiles AFRIR-2, y un destacamento de 6 F-86 fue destacado a la base de Río Gallegos para ayudar en la defensa de la extensa parte sur de Argentina. Aprovechando la ocasión, realizaron ejercicios de combate aéreo contra los A4 Skyhawk de la aviación naval, mientras el resto de F-86 activados se preparaban para estar plenamente operativos. Durante una salida de entrenamiento realizada en diciembre de 1978, 4 F-86 Sabre armados penetraron en el espacio aéreo chileno durante unos 18 minutos, sondeando la capacidad de reacción de la defensa aérea chilena. Al no ser retirados de servicio, se les dedicó al entrenamiento de nuevos pilotos. Con fines propagandísticos, fueron nuevamente reactivados como aviones de combate durante la Guerra de las Malvinas. Entre abril y junio de 1982, una decena de F-86F realizó misiones de patrulla aérea desde su base. Durante la posguerra, debido a las fuertes pérdidas sufridas por los A4C Skyhawk, el F-86 siguió en servicio. Finalmente, en 1986, se retiraron del servicio definitivamente, ante el evidente desgaste de los aviones, tras 26 años de servicio y volar 66.944 horas. La Fuerza Aérea Colombiana adquirió a Canadá, en 1956, 6 Canadair CL-13 Mark VI, F-86 fabricados en Canadá. Posteriormente, en 1963, recibió 2 F-86F Exusaf y 2 F-86F retirados del Ejército del Aire español. El F-86 fue el primer avión supersónico en la Fuerza Aérea Colombiana. 4 aviones del primer lote se perdieron en accidentes, lo cual hizo necesario comprar los F-86F en 1963 y los restantes fueron retirados en 1967. Todos los aviones operados recibieron un esquema de camuflaje a pesar de operar como cazas. En 1955, la Fuerza Aérea Venezolana adquirió 22 F-86F Exusaf. Con la compra de reactores de Aviland Vampire, de Aviland Venom y F-86 Sabre, Venezuela se convirtió en la fuerza aérea más moderna y mejor equipada del momento en Latinoamérica. En 1958, 4 F-86F participaron en un alzamiento militar, ametrallando el Palacio Presidencial. En 1965, la Fuerza Aérea Venezolana adquirió 79 Fiat North American F-86K Sabre II de segunda mano, ex Luftwaffe, como parte del proyecto Ventura.
De los adquiridos solo 30 se destinaron al servicio operativo, los demás estaban destinados a servir como piezas de repuesto debido al desgaste de los aviones y su complejidad tecnológica. En 1974 los F-86K fueron retirados y varios fueron donados a Honduras. En 1975 les llegó el turno de ser dados de baja a los F-86F Sabre, siendo algunos donados a la Fuerza Aérea Boliviana. La Fuerza Aérea Portuguesa recibió en 1958 50 F-86F excedentes de la USAF, convirtiéndolos a la versión F-86F-40 y equipándolos con misiles AIM-9 Sidewinder. 10 años más tarde, se compró un lote de F-86F noruegos para usarlos como fuente de repuestos. Los últimos F-86 se dieron de baja en 1980. En 1961, debido a las necesidades de la guerra colonial en África, 10 F-86F Sabre fueron destacados a Guinea-Bissau. Inicialmente se pensó que sirvieran de disuasión frente a los Mi-15 y Mi-17 de algunos países vecinos. Los F-86 combatieron durante 3 años, realizando vuelos de reconocimiento visual y armado, y a partir de enero de 1963 realizaron más de 500 misiones de ataque contra la guerrilla. En estos ataques emplearon sus ametralladoras de calibre 12,7 mm y bombas de 50 y 250 kilos, así como tanques de napalm de 350 litros. 2 F-86F se perdieron en accidentes. Debido a las presiones de Estados Unidos, fueron retirados de Guinea-Bissau, siendo en 1966 reemplazados por aviones Fiat G91R4. El uso de los F-86 fue problemático a pesar del éxito. Los aviones volaban menos de lo necesario, de 8 a 23 salidas operacionales por mes, y habían pasado en 1963 en más de un año la fecha de la Inspect and Repair as Necessary. Además, sus radios UHF creaban problemas de comunicación con las radios PRC-10 del ejército, por lo que solo podían realizar misiones planeadas. Esto suponía que el apoyo cercano quedaba a cargo de los T-6 Texan, mucho más vulnerables al fuego antiaéreo. Las características principales son tripulación, piloto. Longitud 11,4 metros. Envergadura 11,3 metros. Altura 4,5 metros. Superficie alar 29,1 metros cuadrados. Peso vacío 5.046 kilos. Peso cargado 6.894 kilos. Peso máximo al despegue 8.234 kilos. Planta motriz, un motor turborreactor General Electric J47G27. Empuje normal, 26,3 kN. Empuje máximo a 7.950 revoluciones por minuto durante 5 minutos de empuje. Capacidad de combustible, 1.650 litros internos y hasta 2 tanques externos de 756 litros de combustible Hot P4. Velocidad máxima operativa, 1.106 km por hora a nivel del mar con peso de combate de 6.447 kilos. Velocidad de entrada en pérdida, 200 km por hora. Alcance, 2.454 kilómetros. Techo de vuelo, 15.118 con peso de combate. Régimen de ascenso, 45,7 metros por segundo a nivel del mar. Carga alar, 236,7 kilos por metro cuadrado. Tiempo altitud, 5,2 minutos a 9.100 metros sin carga externa. Armamento, 6 ametralladoras M3 Browning de calibre 12,7 mm en el morro con 1.602 proyectiles en total. Puntos de anclaje, 4 soportes externos con una capacidad de 2.400 kilos, para cargar una combinación de bombas de varios tipos, máximo de 907 kilos. Cohetes de varios tipos, por ejemplo 2 contenedores Matra con 18 cohetes SNEP de 68 mm. Misiles aire-aire 2 AIM-9B Sidewinder, 2 Safir-2. Contenedores de napalm. 2 tanques de combustible externos de 756 litros.